Bien, vamos a hacer nuestro, nuestro primer programa en C++. Una vez que hemos abierto el DevC, vamos al menú de File, New, y le damos la opción de Project. Le decimos el tipo de proyecto que vamos a crear. En este caso, seleccionamos la opción que dice Console Application y le colocamos nombre a nuestro primer proyecto. Digamos que en este caso vamos a poner eh, suma números. Le decimos qué tipo de proyecto, pues estamos haciendo un proyecto de C++. La diferencia entre un proyecto de C y un proyecto de C++ es que el C++ acepta programación orientada a objetos. Es un tema que más adelante se discutirá. Le damos a aceptar. Aquí nos solicita el directorio en el cual vamos a guardar nuestros proyectos. Yo tengo un directorio una vez. Y dentro de eso, una vez voy a crear un directorio que se llame eh, proyectos, proyectos C++. A ver si acepta el símbolo, pero no se ven proyectos C++. Si lo permitió. Entonces, ahí en ese directorio proyectos C++, vamos a crear, le damos a salvar. Y pues nos crea ya nuestro primer proyecto. El archivo, aquí podemos ver ¿Mm? El proyecto como tal, un proyecto como se verá más adelante, puede tener múltiples archivos, pero el principal es el archivo que contiene la clase main, ¿verdad? La primera línea que vemos es la línea include, que mencionábamos que la línea include es decirle qué librerías queremos incorporar dentro de nuestro proyecto. La librería IOStream es la que nos permite eh, capturar datos del teclado y mostrar datos en la pantalla. Nosotros podemos, cuando definimos un main, colocarle o no esa lista de parámetros. No, no son obligatorios. El, el- la herramienta los coloca, pero no son necesarios, pues no los vamos a utilizar. Si deseamos, lo podemos quitar y el programa funcionará. El return es porque a este método nosotros aquí le estamos diciendo que va a devolver un valor. Entonces, obviamente ese es un tema más avanzado de lo que es el manejo de argumentos. Ahorita entendamos que, como le dijimos al método main, que va a devolver un entero. Entonces, la sentencia final de ese método debe ser un return con un tipo de dato, con un valor que sea consistente con el tipo de dato. En este caso, return 0, pero pudiera ser otro valor. Y acá, en la primera sentencia que vamos a escribir son la declaración de variables. La declaración de variables comienza por el tipo de dato, seguido del nombre de la variable o de la lista de variables que deseamos declarar. En este caso vamos a decir, vamos a declarar, vamos a declarar cuatro variables, dos variables para los números que se van a ingresar y dos variables para los residuos eh, del módulo que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, el comando que vamos a utilizar para eh, mostrar algo en pantalla es el comando cout. Vamos a comenzar escribiendo std cout y con dos símbolos eh, menor que, eh, especificamos qué es lo que deseamos escribir. En este caso, ingrese un número. Ujú. Para compilar, compilar es el proceso de
decirle al lenguaje, al compilador, que verifique la sintaxis de lo que acabamos de escribir y si esa sintaxis es correcta, nos genere un código objeto. Entonces, la compilación la podemos realizar con este icono que tenemos aquí o como lo menciona ahí, con la función F9. Eso es solo compilar. Entonces, nos pide dónde vamos a guardar el programa ya generado. Lo vamos a generar en el mismo directorio. Haciendo el proceso de compilación. Ahí me dio que tiene cero errores y cero advertencias. O sea que el programa no tiene errores sintácticos. Ahora vamos a hablar un poco, si nosotros lo ejecutáramos, la ejecución la podemos realizar de dos maneras. Uno, simple y sencillamente ejecutando el programa, una vez como ya lo compilamos, con este icono o presionando F10, yo puedo ejecutarlo. Ahí está, ¿eh? Ahí me dice ingrese un número, que es nada más el texto que nosotros le pedimos. Y él automáticamente hace una pausa para que nosotros podamos ver, como en este caso no tenemos ingreso de datos, pues pueda ver lo que estamos desplegando. Al presionar Enter, se sale. Ahora bien, hablemos de este cout. El comando es cout, pero nosotros esta es una estructura que nos permite tener acceso a este cout. Si yo colocara solo el cout, me lanzaría un error. Por ejemplo, si a mí se me olvidara escribir la estructura y yo compilara, ¿m? Me lanzaría un error porque el cout como si solo, aquí me da me sugiere como una posible alternativa que que yo coloque el comando además de la estructura, ¿verdad? Que ya lo vimos que es funcional, pero eso nos obligaría que en cada lugar que incluyamos el cout o el cin, que todavía no lo hemos visto, tuviéramos que estar incorporándolo, ¿verdad? Tuviéramos que estarlo escribiendo. Entonces, una manera de ahorrarnos eso es por medio del using namespace. STD. Esto es perdón, aquí es punto y coma. Esto es para namespace. Creo que hay ujú. Para decirle que ahora ya incluimos el STD como parte del programa, entonces ya no tenemos que estar escribiendo el STD anterior a cada cout. ¿Ok? Otra manera es que si yo no deseo primero compilar y después ejecutar, hay un botón que hace ambas cosas, ¿verdad? Que compila y si la compilación es satisfactoria, ejecuta el programa. Ahí ya lo ejecutó. Entonces vamos a continuar con nuestro programa. Como yo ya incluí el using, ya no necesito estar escribiendo el std, ¿verdad? Entonces a continuar, el siguiente paso sería decirle al usuario, pedirle al usuario que ingrese. Ya le mostramos el mensaje de que muestre, pero no le hemos permitido esa opción de ingresar el dato. Entonces, eh, darle la opción o el comando que me permite que el usuario ingrese un dato es el comando cin. ¿Eh? Eh, cout y cin es console out y console in, ¿verdad? O sea, es despliegue e ingreso de datos. Ok, entonces, ¿dónde quiero que se almacene el número que el usuario ingrese? Bueno, lo quiero que se ingrese en num1. Vamos a ver qué cambio tuvo eso en nuestro programa. Lo compilo y lo ejecuto, o directamente compilo y ejecuto. Veamos la diferencia. Mire que anteriormente nos mostraba el texto y aparecía un texto por omisión, ¿verdad? Que ya aparecía, eso lo incluía propiamente el compilador. Ahora no. Ahora nos solicita ingresar un número, pero nos da también ya la opción, ¿va? Yo puedo escribir el número 10. Y ya esta parte que es incluida por el compilador aparece, pero hasta después de que yo he ingresado dicho número. Ahora, tenemos que entender que lo que nosotros escribimos aquí es
aparece textual. Entonces, ¿por qué el saying aparece pegado al texto? Bueno, porque nosotros no se lo especificamos. Si nosotros queremos que haya un espacio, pues tenemos que incluir ese espacio dentro del texto que estamos imprimiendo. Voy ahora a cambiar, ya no voy a compilar y después a ejecutar, sino que directamente le voy a decir que compile y corra. Me ahorro un clic. Veamos. Entonces ahora ya se ve mejor. Ahora bien, si nosotros queremos que el cursor de donde vamos a ingresar aparezca en la siguiente línea, yo lo puedo hacer colocando una cadena de escape. Una cadena de escape es una combinación de caracteres normalmente iniciados con una contrapleca aunque están incluidos dentro de una cadena, ¿sí? El compilador entiende que representan una orden, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, el contrapleca n, y ese contrapleca n lo que le dice al programa es que imprima ese texto que dice el cout, pero que inmediatamente pase la línea o pase el cursor hacia la siguiente línea. ¿Ok? Eso lo podemos lograr también si no deseamos hacerlo con una cadena de escape o una secuencia de escape. Entonces podemos utilizar endline. Eso es el comando endline, ¿verdad? Que lo que hace es mandar, ¿no? Mira, ambos tienen el mismo efecto, ¿verdad? El contrapleca N y el endline. El endline también forma parte de la estructura STD. Si nosotros no hubiéramos incluido el using, entonces ahí tendríamos que haber escrito STD dos puntos, dos puntos de endline o NL. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Out, ingrese otro número para que no se me acuse de que siempre pongo los mismos mensajes. Siempre no se nos olvide terminar cada sentencia con un contrapleca N. Si nosotros no terminamos una sentencia con un contrapleca N, ¿qué va a pasar? Bueno, que cuando compilemos nos va a marcar un error. Tenemos que tener cuidado a la hora de interpretar, porque fíjese que el mensaje donde nos aparece es en la línea return, pero no necesariamente el error está ahí, ¿verdad? El error está que no hemos finalizado la sentencia anterior. Eso lo vamos a ir aprendiendo cuando nos vayamos acostumbrando al lenguaje. Entonces, ahora sí. Ahora, otra cosa que debemos de saber interpretar es la diferencia entre una línea de código, ¿m? Y una sentencia. Una línea es, obviamente, lo que nosotros conocemos en cualquier editor, todo lo que está escrito al mismo nivel, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, todo esto es una línea, pero una línea puede contener múltiples sentencias. Eso obviamente lo va a hacer usted en base a su conveniencia. Normalmente acostumbramos colocar una sentencia por, ah, por línea, pero no necesariamente es obligatorio. Aquí yo en una sola línea tengo dos sentencias. Una sentencia que termina acá, por lo que lo marca el punto y coma. Eso es lo que marca el punto y coma, donde termina una sentencia. Y aquí en la misma línea tengo una segunda sentencia. Entonces ahora lo que va a ocurrir, este programa ya no me va a pedir un número, sino que me va a pedir dos. ¿Mm? Ingresa el primer número, 10. Ingresa el segundo número, 20. ¿Ok? Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es calcular los residuos de dividir ambos números entre 2 para determinar si los números son pares o impares. Entonces yo voy a decir res uno igual a num uno módulo 2 y res 2 igual a num uno módulo 2
¿Ok? Y ahora utilizo la estructura de control if para condicionar. Entonces yo digo, si res 1 es igual a 0 y res 2 es igual a 0, ¿qué significa? Que ambos números son pares. Entonces, digamos que yo quiero hacer que cuando ambos números sean pares, yo quiero colocar la suma de ambos números. Entonces, out eh, num 1 más num 2. Eh, Nosotros podemos decir if res 1 igual a res 2, perdón, igual a 1 y res 2 igual a 1. Entonces, en ese caso, quiere decir que ambos números son, ambos números eh, son impares. Entonces, yo puedo decir en este caso eh, que, que quiero multiplicar, quiero mostrar la multiplicación de ambos. Entonces, vamos a comprobar a ver cómo funciona. Obviamente, la lógica puede ser más eficiente, puede ser de otra manera, pero ahorita lo que nos interesa es que nosotros entendamos cómo es un condicional y cómo trabaja un condicional. Mm. Ahí voy a, voy a compilar y ejecutar. Ups, vamos a ver. Ah, perdón. Bueno, ¿cuál es el error? Mm, en la variable num no existe. La variable que existe es num 1 y num 2. Entonces, me está lanzando un error que yo estoy tratando de utilizar una variable que no ha sido declarada. ¿Mm? Ok. Lo mismo, ¿verdad? En la variable res no existe. La que existe es res 1. ¿Mm? Miren, todos son errores sintácticos. Esos son errores sintácticos, ¿verdad? Son los más fáciles de identificar porque obviamente el compilador nos muestra que hay un mensaje, hay un error. Los más difíciles son los errores lógicos, que es que el programa compila, pero no trabaja como nosotros lo necesitamos. ¿Eh? Y ahora sí, vamos a ver, voy a ingresar dos números primos, perdón, dos números pares, voy a ingresar 10 y 20. Pues el resultado que me va a mostrar es la suma de ambos, porque así lo tenemos especificado, entonces es 30, ¿eh? Porque la condición que se cumplió fue esta condición, ¿verdad? Que ambos residuos eran 0. Entonces vamos ahora a ingresar dos números impares. Voy, voy a ingresar 5 y 7. Lo que me presenta es la multiplicación de ambos números, porque así lo tenemos especificado. ¿Ok? Eh, Veamos la diferencia entre esta operación y esta operación, porque aquí hay un igual y aquí hay dos iguales. Bueno, porque esta es una asignación, es que yo deseo el resultado de esta operación, almacenarlo en esta variable. Eso es una asignación. Esto de acá es una condicional. Yo lo que estoy haciendo es preguntando si el valor almacenado en esta variable es igual a este otro valor, que puede ser, yo puedo hacer un condicional preguntando por el valor de dos variables o de una variable y una constante. Este operador es el operador AND, que es preguntar
o es decir, que esta condición será verdadera siempre y cuando esta condición sea verdadera y también esta condición sea verdadera. Si una de ellas es falsa o ambas son falsas, esta condicional no se va, no va a ser verdadera. Que eso ocurrió, digamos, cuando ahorita que escribimos 5 y 7, ¿sí? Este res fue uno y este res también fue uno. Entonces, ninguno de los dos fue verdadero, por lo tanto, la condición total es falsa, ¿verdad? Entonces, bien, si yo dentro de un condicional, en lugar de colocar dos iguales, coloco solo uno, ujú, eh, no, fíjese, ahí vemos que no es un error sintáctico, pero es un error, será un error lógico, ¿verdad? Porque esto siempre me va a devolver verdadero, ¿verdad? Porque toda asignación devuelve como resultado un verdadero. Entonces ya realmente esto no se vuelve una condición, sino que lo único que va a estar especificando es esto, ¿verdad? Entonces, anteriormente la falta de un igual generaba un error sintáctico. Ahora tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Fíjese, y vamos a comprobarlo. Voy a colocar un igual en ambos. Debería de dar bueno, como le digo, creo que antes ocurrió un error sintáctico. Vamos a ver. Ah, ahora, bueno, ahora no es porque, eh, vamos a ver. Sí, bueno, sí, en efecto, no sé qué había presionado antes. Sí, en efecto, mire, la falta de un doble igual me produce un error de compilación, así, correcto, vamos a ver nuevamente. Creo que había, no, aquí a veces, aquí sí está, eh, vamos a ver, sí, bueno, en teoría en ambos casos debería de dar error, así como da error, porque aquí falta un igual. Aquí da un error porque debería también dar un error, ¿verdad? Creo que tal vez ahí es un bug. Vamos a ver, un- este es porque creo que este primero lo considero una asignación, ¿verdad? Entonces, eh, no lo considero un condicional. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado porque nos puede generar un error, ¿va? Por ejemplo, ¿cómo esto me va a generar un error? Bueno, compilémoslo. Vemos que yo ingreso 5 y 10. Mm, no, no se cumplió. Sí, aquí sí me- hay un error, ¿verdad? No, debería generar un error como sí lo genera en la segunda condicional, pero tenemos que tener cuidado ahí, ¿verdad? En el editor. Bien, con eso terminaríamos este primer video. Espero que les ayude.